Era mi último año como estudiante cuando ocurrió todo esto, el último año en el que los estudiantes de último año estaban completamente inmersos en la escuela. En nuestra escuela secundaria, era temporada de fútbol y siempre nos emocionábamos mucho por los partidos, ya que nuestro equipo era realmente bueno y no había mucho más que hacer en nuestro aburrido pueblo. Un día, estábamos en una clase opcional sin sentido. Mi amigo Luis también estaba en esa clase conmigo, y siempre nos molestábamos mutuamente. Como era viernes y había un partido de fútbol más tarde, decidimos invitar a las chicas, Sofía y Valentina, a acompañarnos. Ya las conocíamos bastante bien, así que no fue extraño invitarlas. Aceptaron encontrarse con nosotros más tarde, así que Luis me dejó en casa después de la escuela y, unas 4 horas más tarde, me recogió junto con Sofía y Valentina. Luego nos dirigimos al estacionamiento trasero de la escuela, cerca del bosque. Teníamos algunas bebidas alcohólicas en el auto, asegurándonos de que nadie nos viera, y también vertimos algo en botellas de agua para llevar a las gradas. Caminamos hasta las gradas para asegurarnos de conseguir buenos asientos en la última fila. A medida que avanzaba el partido, comenzó a oscurecer. Nuestro equipo estaba perdiendo bastante mal, lo cual era extraño, ya que solían ser buenos. El juego iba tan mal que muchos chicos en las gradas se marcharon temprano. Nosotros decidimos quedarnos para pasar un rato en el campo después del partido. Cuando el partido terminó y nuestro equipo perdió de manera vergonzosa, el campo y las gradas quedaron en silencio. La gente se apresuraba a abandonar las gradas, el equipo regresaba rápidamente al vestuario avergonzado y el equipo visitante se dirigía lentamente hacia los autobuses. En 10 minutos, éramos de los pocos que quedábamos en las gradas, junto con un par de personas más en el campo. Ya estábamos un poco borrachos en ese momento y la derrota del equipo no arruinaba nuestra diversión. Pero cuando las luces del campo se apagaron, apenas podíamos ver nada, excepto la tenue luz de la luna que se filtraba entre los árboles. De repente, notamos una figura negra e imponente a unos 5 metros de distancia, entre 2 árboles. Era una imagen aterradora. Luego, una voz de mujer habló y dijo: «Ustedes, chicos, no deberían estar aquí». Permanecimos inmóviles, observando en silencio la figura femenina. Pero nos dimos cuenta de que parecía crecer y acercarse rápidamente, sin ver sus piernas moverse o escuchar ningún paso. Luis y yo nos dimos la vuelta y salimos corriendo. Corrimos y llamamos a las chicas hasta que las encontramos, luego ellas nos siguieron fuera del bosque. Les dijimos que nos siguieran hasta el auto y corrieran hacia él. Finalmente, les dijimos que había una mujer de 2 metros de altura en el bosque. Luis dijo que si él no lo hubiera visto también, habría pensado que era una aparición. Las chicas estaban asustadas y nos rogaban que les dijéramos que solo estábamos bromeando, pero no lo estábamos. Desde el auto, observamos si alguien salía del bosque, pero nadie lo hizo. La pregunta más grande era por qué una mujer mayor estaría sola allí por la noche. No era un camino natural, sino una zona boscosa cercana. En ese entonces, nuestra escuela no tenía seguridad, así que no era peligroso. Los 4 nos fuimos a pasar el rato en casa de Luis y el resto de esa noche lo dejaré a tu imaginación. Avancemos rápidamente hasta el verano en el que trabajaba en la escuela como conserje de verano, ya que recibía un aumento cada vez que volvía en verano. Éramos alrededor de 4 personas en el edificio, 2 conserjes mayores, yo y otro chico de 18 años. Estaba en el patio central de la escuela cortando el césped cuando vi a alguien en una ventana de arriba. Era una mujer mayor, parecía tener unos 65 años a distancia, con el pelo corto y rizado, pero su rostro estaba borroso debido al reflejo de la ventana. Dejé de cortar el césped, la miré y saludé. Sin embargo, ella no me devolvió el saludo ni siquiera se movió. Rápidamente fui adentro donde estaba mi jefe y le conté sobre la mujer en la ventana. Me preguntó quién era y me pidió que lo acompañara. La mujer estaba en una de las aulas de matemáticas, así que fuimos juntos al pasillo de matemáticas en el 2.º piso. Pero para mi sorpresa, todas las puertas de las aulas estaban cerradas y las luces estaban apagadas. El aula donde supuestamente estaba la mujer estaba vacía. Mi jefe me dijo que no había nadie más en el edificio y que necesitaba tomar café. Se fue hacia abajo,
y yo hice lo mismo. Estaba realmente asustado después de eso. Mientras terminaba de cortar el césped, empecé a trapear los pasillos y las aulas del segundo piso. Eventualmente, llegué al pasillo de matemáticas y tenía que trapear el suelo de cada aula. Abrí todas las puertas y encendí todas las luces. Tenía mi radio en el suelo reproduciendo música como de costumbre. Sobre la música, escuché claramente la voz de una mujer. Dijo, joven. La voz provenía de una de las aulas, pero no podía decir cuál. Apagué la música y revisé todas las aulas cercanas, esperando desesperadamente encontrar a alguien. Sin embargo, cada aula estaba vacía, incluso revisé detrás de los escritorios. Mis vellos se erizaron y sentí una sensación de lucha o huida. Salí corriendo hacia abajo y le conté nuevamente a mi jefe que alguien estaba allí arriba, que había escuchado una voz. Una vez más, fuimos juntos, pero no encontramos a nadie. Mi jefe me dijo que me fuera a casa, que tomara el día libre y descansara, pensando que estaba loco. Después, empecé a relacionar los dos incidentes. ¿Y si estaban conectados de alguna manera? ¿Y si lo que Luis y yo vimos en el bosque y lo que vi y escuché en el aula estaban relacionados? Cuando volví a trabajar al día siguiente, le dije a mi jefe que no quería trabajar en el pasillo de matemáticas porque estaba asustado. Durante el resto del verano, evité ese pasillo. Desde entonces, creo firmemente que mi antigua escuela está embrujada por el espíritu de una mujer mayor. No tengo ninguna otra explicación. Vivía en una zona rural de New Brunswick, en el corazón de la naturaleza. El inicio de septiembre marcaba mi regreso a la escuela, aunque a mis 19 años me sentía algo desplazado en medio de los más jóvenes. La escuela intermedia y secundaria compartían un mismo edificio en esta pequeña comunidad, por lo que conocía a la mayoría de los niños. Sin embargo, aquel día, me encontré con un chico nuevo en el salón de estudio, al otro lado de la habitación. Decidí acercarme y presentarme. Su nombre era Chester, recién llegado a la localidad. Me ofrecí a mostrarle el lugar y le indiqué dónde sería su próxima clase. A medida que recorríamos la escuela, algo en su comportamiento me pareció extraño. Al principio, sus preguntas eran normales, sobre mi tiempo en la escuela y la ubicación de nuestras aulas, pero luego se volvieron cada vez más inquietantes. Hubo una pregunta en particular que me desconcertó por completo, me pidió mi dirección. Era una solicitud extraña y, por supuesto, no le di esa información, aunque pensé que no había problema en darle mi usuario de Snapchat. Continué con mi día, sin imaginar lo que vendría después. El último periodo del día llegó, era la clase de inglés. Al entrar, noté que solo había unos 9 alumnos en el aula. Al girar la vista a 120 grados detrás de mí, me encontré con Chester, devorando un sándwich repugnante. Su mirada se clavó en mí desde el otro extremo del salón, haciendo señas para que me acercara. Sin embargo, decidí ignorar sus gestos y concentrarme en la clase, mientras una extraña sensación de malestar se apoderaba de mí. 5 minutos después, al levantar la vista del libro, me di cuenta de que Chester me seguía mirando, pero ahora su expresión parecía más enojada. Una vez más, hizo señas para que me acercara, pero seguí leyendo sin prestarle atención. Entonces, mi teléfono emitió un sonido, era un mensaje de Snapchat de Chester. Decía, sígueme. Respondí diciéndole que no podía hacerlo en ese momento, ya que estábamos en clase. Poco después, vi cómo se levantaba de su asiento y solicitaba permiso al profesor para ir al baño. Salió al pasillo. Intrigado por sus acciones, decidí ver a dónde iba. 5 minutos después, pedí permiso al profesor para ir al baño y me dirigí hacia el pasillo. Siguiendo los pasos de Chester, lo observé desde cierta distancia mientras caminaba lentamente. Giró por un pasillo poco transitado, destinado a almacenamiento, baños y oficinas. Entonces, lo vi abrir una puerta y entrar, cerrándola tras de sí. Me acerqué a la puerta por la que había ingresado y reconocí que conducía al sótano de la escuela. No había manera de que me aventurara allí, así que decidí regresar a clase como si nada hubiera sucedido. Al regresar, mi teléfono volvió a sonar, era el de nuevo. Envió un mensaje preguntando por qué.
no había entrado al sótano. Acto seguido, me envió una foto de sí mismo comiendo el sándwich repugnante en el sótano. Luego, otro mensaje llegó, esta vez pidiéndome que bajara al sótano. En ese momento, el miedo se apoderó de mí. Le respondí, pidiéndole que me dejara en paz, y procedí a bloquearlo y eliminarlo de mis contactos. Cuando finalmente llegué a casa, comencé a hacer mi tarea. Alrededor de las 11 p.m., mientras guardaba mis cosas, recibí una notificación de Snapchat en mi teléfono. Alguien me había agregado como amigo desde una cuenta llamada ¿Por qué no entraste al sótano? Era él nuevamente, así que lo bloqueé. Sin embargo, minutos después, recibí otra solicitud, esta vez la cuenta se llamaba ¿Por qué me bloqueaste? Me estremecí, pero procedí a bloquear esa cuenta también. Pero entonces, una solicitud aún más amenazadora llegó. La cuenta se llamaba Sé dónde vives y fue seguida por el mensaje Estoy justo afuera de tu casa. En ese instante, escuché el sonido de una ventana rompiéndose en la planta baja. Mi corazón se aceleró y, sin pensarlo dos veces, llamé a la policía para contarles lo que estaba ocurriendo. El operador me instó a buscar un lugar seguro y cerrar la puerta con llave. Siguiendo sus instrucciones, me refugié en el armario del pasillo. Desde allí, pude escuchar los pasos moviéndose desde la planta baja hacia arriba. Abriendo ligeramente la puerta del armario, lo vi al final del pasillo, oculto en la oscuridad. Era Chester. Parecía no darse cuenta de que lo había notado mientras giraba la cabeza para mirar hacia el armario, pero afortunadamente no parecía percatarse de mi presencia. Sin cerrar la puerta, me oculté aún más en el interior del armario. Luego, Chester se acercó y abrió la puerta del armario. Yo permanecía oculto detrás de un contenedor grande, mientras se luchaba por encontrar la luz. Finalmente, desistió y pude escuchar cómo sus pasos se alejaban en dirección a la planta baja. Pocos segundos después, escuché el timbre de la puerta. Abrí rápidamente y les relaté a la policía lo sucedido, pero cuando ingresaron, Chester había desaparecido y no había rastro de él en mi propiedad. Descubrieron que había escapado por una ventana del sótano. Proporcioné a la policía los datos de las cuentas de Snapchat y prometieron hacer todo lo posible para rastrearlo. Al día siguiente, me dirigí al director para informarle sobre Chester, pero lo que me reveló fue aún más escalofriante. Según el director, no existía ningún estudiante llamado Chester en la escuela. No había registros de su matrícula ni su presencia. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad y se descubrió que había ingresado por una entrada trasera de la escuela, mezclándose entre los demás niños. Nunca volví a verlo en la escuela, y nunca supe qué ocurrió con la investigación policial. Hasta el día de hoy, sigo preguntándome cuáles eran sus intenciones y por qué quería que bajara al sótano de la escuela. La única certeza que tengo es que fue la persona más peligrosa que he conocido. Esto ocurrió cuando tenía 15 años, en segundo año de secundaria. Lamentablemente, las clases de almuerzo eran asignadas al azar, por lo que solo tenía a mis amigos Liam y Mac conmigo durante ese periodo de almuerzo. Unos meses después de comenzar el año escolar, llegó un chico nuevo a nuestra primera clase de astronomía. Nuestro profesor, que era bastante bromista, le pidió que se presentara a la clase. Su nombre era Craig. Fue molestado por un minuto y luego se le pidió que se sentara. Yo me encontraba en la última fila y el único escritorio disponible estaba junto a mí, en la esquina trasera. Craig se acercó y se sentó a mi lado. La clase aún no había comenzado oficialmente, así que todos seguían charlando. Cuando Craig se sentó, miró a su alrededor y luego sentí su mirada fija en mí. Me di la vuelta, establecimos contacto visual y él asintió con la cabeza y dijo, ¿qué tal? Yo respondí, hola, ¿qué pasa? Nos presentamos y dijimos nuestros nombres. Craig era un chico blanco con una barba incipiente y regular. No era especialmente atractivo, pero tampoco era repulsivo. Parecía bastante normal. Empezamos a entablar una conversación y yo intentaba ser amable, imaginando lo difícil que debía ser su primer día en una nueva escuela secundaria. Probablemente fui la primera persona con la que se encontró oficialmente en la escuela.
En ese periodo, teníamos que formar parejas para un trabajo, así que Craig me pidió que trabajara con él. Decidí aceptar, ¿por qué no? No tenía amigos cercanos en esa clase de todos modos. Teníamos laptops en ese periodo para empezar a trabajar en la tarea, así que todos teníamos una. Pronto me di cuenta de que no me gustaba el sentido del humor de Craig. Bromaba demasiado y actuaba como si fuéramos los mejores amigos, pero sus bromas no eran normales y su risa resultaba incómoda cada vez que hacía un chiste. Maldecía casi en cada palabra y hacía chistes constantes de contenido vulgar y sucio. Yo no era una persona sensible en ese aspecto, pero era demasiado para mí. Al final del periodo, teníamos que intercambiar números para el proyecto y luego llegó la hora del almuerzo. Mac no vino a la escuela ese día, así que solo estábamos Liam y yo en nuestra pequeña mesa redonda de almuerzo. De repente, vi que Liam levantaba la mirada hacia alguien detrás de mí y luego alguien colocó una silla junto a mí, y ahí estaba Craig. Me dio un golpecito en el hombro y dijo, ¿qué pasa, amigo? Me sentí un poco desanimado, porque eso significaba que ahora iba a sentarse aquí todos los días. Intenté ser positivo y darle una oportunidad, tal vez no era tan malo. Liam intentó ser amable al principio, pero con el tiempo Craig empezó a decir cosas extrañas nuevamente y Liam se dio cuenta de que algo no iba bien. Intercambiábamos miradas cómplices cuando Craig no nos veía. Ese almuerzo confirmó que algo andaba mal con Craig. No quiero juzgar a nadie por ser antisocial, pero algo en él parecía oscuro. Las cosas terribles que decía iban más allá de tener una personalidad antisocial. Después de la escuela ese día, como era viernes, caminé a casa y empecé a enviar mensajes de texto a mi grupo de amigos sobre nuestros planes para después. Mientras caminaba, recibí un mensaje de un número desconocido y, al abrirlo, me di cuenta de que era Craig. Decía, date la vuelta. Lo hice y vi a Craig corriendo hacia mí desde la acera, saludándome. Dios mío, susurré para mí mismo. Esperé a que me alcanzara y me preguntó qué tan lejos vivía de la escuela. Le dije que eran unos 10 minutos a pie y él dijo que lo mismo, y que caminaría conmigo. Luego me preguntó si quería terminar rápidamente el proyecto y celebrarlo con unas cervezas. Le dije que en realidad iba a estar ocupado con mis amigos. Me preguntó qué íbamos a hacer y, estaba tratando de invitarse. Le dije que simplemente estaríamos relajándonos en la casa de Liam, y él preguntó si estaba bien que él fuera. Ni siquiera sabía qué decir, inventé alguna excusa como que la mamá de Liam no deja entrar a desconocidos de inmediato. Pareció funcionar. Craig siguió caminando conmigo y empecé a preguntarme si me estaba siguiendo hasta mi casa. Y eso fue exactamente lo que hizo. Llegamos a mi casa y le dije, bueno, nos vemos luego, y le di un pequeño choque de puños. Él respondió, hasta luego y continuó caminando por la calle. Noté que miró hacia atrás, así que aparté la mirada. Envié un mensaje a mi grupo de amigos contándoles lo extraño que era Craig y Liam respaldó lo que decía. Hicimos planes para encontrarnos en la casa de Liam en serio, pero no hasta las 9 de la noche. Pasaron 1 o 2 horas y Craig me envió un mensaje perturbador. Decía, oye, ¿qué está pasando afuera de tu casa? ¿Por qué hay un coche de policía? Le respondí, ¿a qué te refieres? Salí apresuradamente al porche delantero. No había coches de policía, solo estaba Craig parado en nuestro camino de entrada. Estaba riendo como un completo extraño. Se rió y dijo, te atrapé. Luego agregó, pensé que ibas a la casa de tu amigo Liam. Le respondí, sí, en un rato. Luego le dije, ¿por qué te estás comportando de manera extraña? No se rió esta vez, parecía visiblemente ofendido. Le dije, tengo que entrar a casa, así que lo hice y cerré la puerta. Me envió un mensaje todo ofendido, diciendo, hermano, ¿qué demonios? Me quedé sin palabras, apenas conocía a este chico, solo pasé 40 minutos con él. ¿Por qué estaba obsesionado conmigo, siguiéndome y acosándome? Literalmente me engañó para que saliera y comprobara si estaba en casa. Le respondí diciendo, me estás asustando, hermano. Supongo que fue un error,
porque me envió un mensaje largo sobre cómo pensó que parecía tranquilo y era diferente de los demás, pero que al final era igual que todos los demás. Envié una captura de pantalla a mi grupo de amigos y todos se rieron y se sorprendieron al mismo tiempo. También envié un correo electrónico a mi profesor para explicarle la situación, y luego salí de mi casa y caminé solo hasta la casa de Liam para alejarme de allí. Mientras estaba en la casa de Liam, Craig intentó llamarme, pero simplemente dejé que sonara y lo ignoré. Sabía que iba a ser un día incómodo en la escuela el lunes por la mañana. Saltando hacia cuando llegué a casa alrededor de las 11 o las 12, mis padres y mi hermana no estaban. Mis padres podrían haber estado con amigos y mi hermana con su novio, nada fuera de lo común. Cerré la puerta detrás de mí y subí a mi habitación. Empecé a ver videos de YouTube y luego escuché el timbre de la puerta trasera. Sí, nuestra casa tenía un timbre en la puerta trasera, con un sonido diferente al de la puerta principal. Me levanté y bajé las escaleras, esperando ver a mi hermana en la puerta trasera. Pero las luces del patio trasero estaban apagadas y no había nadie al otro lado de la puerta, podía ver a través del cristal. Abrí la puerta principal con la puerta de pantalla aún cerrada con llave. Saludé y escuché claramente el sonido de la suela de alguien arrastrándose por el patio de concreto justo a la izquierda, fuera de mi vista desde la puerta. Volví a cerrar la puerta y la volví a cerrar con llave, luego subí de nuevo para llamar a mi papá, pero él no contestó. Justo en ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Era Craig. No contesté. Luego me envió un mensaje diciendo, «Sal afuera, maldito idiota». Le respondí que iba a llamar a la policía, y para mi sorpresa, respondió, de acuerdo, me voy». Era él. Estaba escondido en el patio, esperando a que saliera. Le envié una captura de pantalla a mi familia y amigos, y luego a la escuela, que se pondría en contacto con sus padres. Aparentemente, esa era la razón exacta por la que la familia problemática tenía que mudarse constantemente, porque él seguía causando problemas con las personas en cada escuela a la que iba. Solo puedo imaginar las cosas horribles que les ha hecho a otras personas que no querían ser sus amigos. Craig no se presentó a clases el lunes ni nunca más, y si tengo que adivinar, probablemente se haya trasladado a otra escuela una vez más.